Escucharemos al ministro José Ramón Cosío Díaz, coordinador general de la Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los festejos del centenario de la Constitución. Por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo a los distinguidos miembros de la mesa de honor, saludo a los compañeros magistrados, jueces, presidentes que el día de hoy están aquí con nosotros. Creo que este acto es realmente importante y es realmente interesante. Hace exactamente 100 años, más o menos a estas horas, aquí en la Avenida Juárez, ya nos recordaba el número de la casa el consejero Cruz Ramos, se reunieron los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. En ese acto designaron a su presidente, al ministro de los Ríos, y así como a su secretario general, aquel conocido historiador de la Corte, Eliseo Parada Gay. En aquel momento, hace 100 años, solo existían como tribunales los del Poder Judicial de la Federación, tanto la Suprema Corte como los unitarios y los juzgados de distrito, y ustedes, los magistrados de los tribunales de las entidades federativas. Las juntas de conciliación y arbitraje tardarían todavía un tiempo en crearse. Consecuentemente, creo que estamos reunidos aquí los representantes de los órganos que hace 100 años estaban tratando de impartir justicia. A mí me ha llamado la atención siempre esta pregunta de por qué hablamos del restablecimiento de la Suprema Corte de Justicia y no simplemente del establecimiento. Si nosotros pensáramos que después de la Constitución de 17, la Suprema Corte nació, como nació la 27 legislatura o vino la elección de don Venustiano Carranza como presidente de la República, nadie habla de un restablecimiento del Congreso, nadie habla de un restablecimiento de la presidencia de la República, simplemente hablan de la mecánica general que la Constitución de 17 produjo. Pero ¿por qué entre nosotros sí se habla del restablecimiento y se hace esta importante distinción? Restablecer me parece que tiene como sentido el crear, el poner algo ahí donde algo estuvo para darle una continuidad y darle una marcha. Y creo que todo deriva de un episodio muy importante, trágico, además de la decena que en esos días se celebraba en esta zona de la ciudad, en cuanto a la actuación y a la manera en que la Suprema Corte de Justicia de entonces enfrentó los tristes acontecimientos de aquellos días. Como todos recordamos, el 18 de febrero de 1913 se detiene al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, se les retiene aquí en Palacio Nacional, y en ese mismo día, por la noche, Victoriano Huerta dirige al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Carvajal, el siguiente documento, con el sello nada menos que de la Comandancia Militar de México. México, febrero 18 de 1913. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en vista de las dificilísimas circunstancias por que atraviesa el país y muy particularmente la capital de la República, entregada, como de hecho está, a una guerra intestina, debida a circunstancias múltiples que usted valirizará, he asumido el Poder Ejecutivo con el objeto de tratar de alimentar la paz y tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco I. Madero y su gabinete. Espero del patriotismo de usted que se sirva tomar en consideración todos los antecedentes relatados para que ahora que el Congreso de la Unión trate tan interesante estado de cosas, usted se sirva a resolver lo que estime conveniente en cuanto al poder de que es usted representante, pues así lo requiere el bien de la patria para la que cualquier sacrificio es corto. Protesta usted las seguridades de mi atenta consideración y respeto, el general de división encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza. El día siguiente, el 19 de febrero de 1913, el ministro presidente Francisco Carvajal convocó a los ministros de entonces para una reunión que debía tener lugar en la casa de la Suprema Corte en Avenida Juárez a las 4 de la tarde. Cuando los ministros llegaron, se encontraron con una propuesta que habían preparado ya los señores ministros Rodríguez Miramón, Bullegoiri y Chapita.
Es interesante ver lo que le propusieron estos 3 ministros al Pleno de la Suprema Corte, lo voy a leer también. La Suprema Corte de Justicia, penetrada de toda la trascendencia e importancia que reviste para la nación las gravísimas circunstancias actuales, deseosa de procurar por su parte la conservación del orden público y dignidad de la patria, manifiesta que se ha enterado de la nota que le ha dirigido el general de división Victoriano Huerta en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo, y asegura que dentro de la órbita de sus atribuciones procurará llenar la esencial función de administrar justicia y hacer que se administre en el fuero común. Así proponemos se conteste al general Victoriano Huerta los que suscribimos y he mencionado. En entonces había 14 ministros designados. A la sesión que tuvo verificativo a las 4 de la tarde del día 19, solo asistieron 9. De estos 9, 8 votaron por la propuesta que acabo de leer, que es exactamente la que se respondió al presidente usurpador Huerta, y solo el ministro presidente Carvajal votó en contra. Carvajal hizo 3 puntualizaciones de la mayor importancia. Primera, la Suprema Corte no puede aceptar el carácter de presidente de la República que ostenta Victoriano Huerta. Segundo, la Suprema Corte debe esperar el restablecimiento del orden constitucional para ver quién asumirá la presidencia. Tercera, la Suprema Corte debe seguir actuando en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Ese mismo día, la Suprema Corte comunicó a Huerta y reconoció, como todos los historiadores y politólogos del país aceptan, el gobierno del propio Huerta. Aquí me parece que es un momento importantísimo en la historia de la Corte, porque del mismo hecho del telegrama o del mensaje del presidente Huerta, la Corte se subordina al usurpador. Exactamente el mismo día, el presidente o entonces gobernador del estado de Coahuila, don Venustiano Carranza, emite un comunicado, una circular, que la leo por su enorme importancia histórica. El gobierno de mi cargo recibió ayer, procedente de la capital de la República, un mensaje del señor general don Victoriano Huerta, comunicando que con autorización del Senado se había hecho cargo del Poder Ejecutivo Federal, estando presos el señor presidente de la República y todo su gabinete. Y como esta noticia ha llegado a confirmarse y el Ejecutivo de mi cargo no puede menos que extrañar la forma anómala de aquel nombramiento, porque en ningún caso tiene el Senado facultades constitucionales para hacer tal designación, cualquiera que sean las circunstancias y sucesos que hayan ocurrido en la Ciudad de México con motivo de la sublevación del brigadier Félix Díaz y generales Mondragón y Reyes, y cualquiera que sea también la causa de la aprehensión del señor presidente y sus ministros, es el Congreso General a quien toca reunirse para convocar a elecciones extraordinarias, según lo previene el artículo 81 de nuestra Carta Magna. Y por tanto, la designación que ha hecho el Senado de la persona del general Victoriano Huerta para presidente de la República es arbitraria e ilegal y no tiene otra significación que el más escandaloso derrumbamiento de nuestra vergonzosa y atrasada época de los cuartelazos, que no parece sino que el Senado se ha puesto en connivencia y complicidad con los malos soldados, enemigos de nuestra patria y de nuestras libertades, haciendo que estos vuelvan contra ella la espada con que la nación armara su brazo en apoyo de la legalidad y el orden. Por esto, el gobierno de mi cargo, en debido acatamiento a los soberanos mandatos de nuestra Constitución Política Mexicana y en obediencia a nuestras instituciones, fiel a sus deberes y animado del más puro patriotismo, se ve en el caso de desconocer y rechazar aquel incalificable atentado a nuestro pacto fundamental y en el deber de declararlo así a la faz de toda la nación, invitando por medio de esta circular a los gobiernos y a todos los jefes militares de todos los estados de la República a ponerse al frente del sentimiento nacional justamente indignado y desplegar la bandera de la legalidad para sostener el gobierno constitucional emanado de las últimas elecciones verificadas de acuerdo con nuestras leyes de 1910. Ese mismo día, la legislatura del estado de Coahuila emite el decreto 1421, en el cual se desconoce al general Victoriano Huerta y se le otorgan facultades extraordinarias al señor Venustiano Carranza para que se haga cargo del Ejecutivo, se arme e inicie la lucha revolucionaria. Lo interesante del comentario o del documento
que presenta Victoriano Huerta es que abre los dos órdenes jurídicos que conocemos. El orden jurídico federal, que se mantiene y que logra algún desarrollo en la medida que Huerta y sus tropas, el ejército federal de entonces, lograron un mantenimiento de las hostilidades, una ocupación territorial y una imposición eficaz de su orden jurídico. Simultáneamente con esta circular y con este decreto, Carranza abre el orden jurídico revolucionario. Un expresidente de esta Suprema Corte y distinguido jurista, don Ulises Eichmil, ha analizado este momento y considera que el decreto 1421 es el verdadero acto revolucionario que genera dos órdenes jurídicos. Hasta ahí la Suprema Corte de Justicia no había sido observada por Carranza. Sin embargo, con motivo de la respuesta que se le da a don Victoriano Huerta, al redactarse el Plan de Guadalupe el 27 de marzo de 1913, en el artículo primero se reitera el desconocimiento a Victoriano Huerta y en el segundo se desconoce al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Qué situación tan complicada la que se metió la Suprema Corte de Justicia en aquel momento por no haber tenido la sensibilidad política, la sensibilidad jurídica, la sensibilidad histórica de haber esperado a la designación de un presidente legítimo. ¿Qué acontece con esto? Inicia una lucha armada, todos sabemos, hay un movimiento de tropas, se van ganando lugares, se van perdiendo lugares, no es el caso de comentarlo aquí, hasta el momento en que el ejército que comandaba Victoriano Huerta va perdiendo su posibilidad de desarrollo. Se firman los tratados de Teoloyucan aquí a la salida hacia la ciudad de Querétaro por el general Obregón. El 15 de agosto Obregón entra a la Ciudad de México. El 19 de agosto 5 ministros acuden a la última sesión de la Suprema Corte. El 20 de agosto Carranza entra a la Ciudad de México y el 22 de agosto de 1914, como nos recordaba el consejero Cruz Ramos, la Suprema Corte de Justicia dejó de funcionar. Es de verdad lamentable que entre el 22 de agosto de 1914 y el 1 de junio de 1916 no haya funcionado esta institución. Desde luego uno entiende que es el orden revolucionario, que son las condiciones de imposición de la eficacia por la fuerza de las armas, pero así las cosas. Órganos del Poder Judicial de la Federación siguieron funcionando, los tribunales militares hicieron funciones de juzgados de distrito, otorgaron suspensiones, salvaron vidas en aquellos momentos y fueron imponiendo la legalidad. Cuando se convoca en las modificaciones al Plan de Guadalupe Venustiano Carranza el 15 de septiembre de 1916 a elecciones generales, también se piensa en la posibilidad de elegir a los poderes. Llegamos al 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, el presidente, o todavía primer jefe Venustiano Carranza, presenta su informe y presenta su propuesta de designación a los ministros de la Corte. El mecanismo era relativamente fácil, los miembros de las legislaturas de los estados proponían al Congreso de la Unión, elegido como o constituido como órgano único, los nombres de los representantes y estos debían hacer las funciones de colegio electoral para la designación. En la sesión del 20 de enero de 1917, ya cerrando los periodos o el periodo de designación, hay una enorme discusión si los ministros debieran tener una legitimación popular, ser designados mediante voto público como en la Constitución 57, o debía tomarse este mecanismo que había aceptado Carranza. Se llega a esta fórmula de transacción, las legislaturas van a proponer y el Congreso de la Unión va a establecer las formas. El artículo 6º transitorio de la Constitución en su texto originario dice, el artículo 5º, perdón, dice que efectivamente las legislaturas harán esta mecánica y la Corte deberá estar reunida el 1 de junio. Pero en un segundo párrafo, y creo que previendo que después de la Revolución era difícil que todas las legislaturas estuvieran constituidas, se dice que por esa única ocasión será el Congreso el que proponga los nombres y el Congreso el que apruebe los nombres. El 11 de marzo se celebran las elecciones generales, el 15 de abril Carranza rinde su informe, a finales de mayo se eligen a los ministros y el 1 de junio regresan a este momento. Al final de cuentas, ¿por qué es un restablecimiento? Porque hubo que cerrar a la Corte.
¿Por qué? Porque la Corte se vio inmersa en un juego político, en un juego militar, en un juego que la trascendió completamente. Me parece que este momento de confusión en saber si aceptaba el ejercicio de un poder político que se estaba usurpando por Victoriano Huerta o esperar, como lo pretendía el ministro Carvajal, a que se agotaran las formas de legitimación, dejó entrampada a una Corte y la Corte corrió la suerte que había de tener el ejército y las fuerzas políticas que él mismo armaba. Me parece que hoy, a 100 años en un país con dificultades, estamos frente a una enorme lección histórica acerca de cuál debe ser en nuestro carácter de juzgadores el objetivo y el horizonte que debemos acatar, que no puede ser otro que el acatamiento cabal de la Constitución. Muchas gracias. Gracias al ministro José Ramón Cosío Díaz.